Hay cosas que uno jamás espera encontrar en el camino. Yo llevaba años manejando camiones, recorriendo México de punta a punta, y creía que ya lo había visto todo. Pero aquella tarde lluviosa, en la carretera de Durango hacia Mazatlán, la vida me mostró algo que jamás pude olvidar. Al borde del camino, bajo la lluvia intensa que apenas dejaba ver, había una mujer con la mano levantada temblando, completamente empapada, con dos criaturas pequeñas agarradas fuerte a sus piernas. Esa imagen se me clavó en el pecho como un puñal. Recuerdo que venía cansado, con el olor fuerte a diésel impregnado en la cabina, el ruido del motor mezclándose con la tormenta y la sensación de soledad aplastante de siempre. Al verla, dudé por unos segundos, porque en esta profesión aprendemos rápido que no siempre las cosas son lo que parecen y a veces la bondad nos puede costar caro. Pero cuando distinguí su rostro lleno de lágrimas, el miedo se esfumó al instante. Mi corazón gritó más fuerte que cualquier precaución y frené sin pensarlo más. Abrí la puerta y sentí que no solo le daba refugio a 3 vidas, sino que algo en mí también comenzaba a sanar. Y bueno, si llegaste hasta aquí, gracias de verdad por escuchar esta historia. Ahora, te pido algo con todo el cariño del mundo. Déjame aquí abajo un comentario diciendo desde qué lugar estás viendo este video. Cada uno de ustedes importa mucho y saber desde dónde escuchan mis relatos me hace sentir menos solo en la carretera. Un abrazo fuerte. Desde aquí, compañero. Al abrir la puerta, la lluvia fría entró como un golpe al rostro, mezclándose con el calor sofocante que había en la cabina. Le extendí la mano y la ayudé a subir. Primero entraron los niños, calladitos y con los ojitos bien abiertos, asustados, mirando cada movimiento que hacía, como si no supieran si podían confiar en mí. Luego subió ella, temblando tanto que parecía imposible que se mantuviera de pie. Tenía el cabello oscuro pegado al rostro mojado, y su mirada era como la de alguien que ha visto demasiado dolor para seguir creyendo en algo. Sin decir palabra, me saqué la chamarra que llevaba puesta y se la entregué. Ella la tomó con timidez, envolviendo primero a sus hijos, preocupada más por ellos que por ella misma. Esa pequeña acción me rompió por dentro. Sentí una mezcla rara entre rabia y ternura, porque me dolía pensar en lo que los había llevado hasta ahí, expuestos a esa tormenta, y al mismo tiempo admiraba la fuerza silenciosa de aquella mujer. Me acomodé en mi asiento, respiré hondo intentando mantener la calma, puse primera y seguimos por la carretera, mientras la lluvia seguía golpeando con furia el parabrisas. Al principio nadie habló, solo se escuchaba el ruido de las llantas deslizándose sobre el asfalto mojado, el ronquido pesado del motor y la respiración agitada de aquella mujer intentando calmarse. Yo quería decir algo, romper ese silencio tan incómodo, pero no sabía cómo empezar. Miraba de reojo por el retrovisor, veía a esos 2 niños abrazados entre sí, con las mejillas húmedas por algo más que la lluvia, y sentía una presión extraña en el pecho. Finalmente, con voz bajita, ella dijo que se llamaba Ana y que no sabía cómo agradecerme por haber parado. La escuché con atención, dándole tiempo para que fuera soltando poco a poco lo que llevaba dentro. Me contó que había salido corriendo de casa esa misma tarde, huyendo con sus hijos de un marido que había llegado bebido y violento. Me dijo que no era la primera vez, pero que esta había sido diferente, más fuerte, más peligrosa. Mientras hablaba, noté sus manos temblorosas y los hematomas que intentaba disimular con mi chamarra. Mi garganta se hizo un nudo, pensando en qué clase de persona podría hacerle daño a alguien así, y mucho menos con 2 niños mirando todo aquello. No quise interrumpirla. Dejé que hablara todo lo que necesitara, aunque por momentos su voz se quebraba y las palabras salían como suspiros cansados. Me contó que no había planeado nada, que solo tomó a sus hijos y corrió cuando escuchó el golpe contra la mesa,
cuando vio esos ojos rojos de furia que ya conocía demasiado bien. Llevaba nada con ella, ni dinero ni ropa, solo la esperanza de llegar a Mazatlán, donde vivía su hermana. Cuando dijo eso, su voz sonó como una súplica, como si se disculpara por pedirme llevarla tan lejos. Yo asentía con la cabeza, aunque ella no podía verme bien en la penumbra de la cabina. Sentí una rabia silenciosa por dentro, una indignación que me hacía apretar el volante con fuerza. No era justo, ninguna mujer debería huir así, mucho menos con dos criaturas tan pequeñas. Mientras avanzábamos, me prometí a mí mismo que no la dejaría en medio de esa tormenta hasta que estuviera a salvo. No me importaba el retraso, ni la carga, ni el patrón si se enteraba. Esa noche, la carretera tenía otro destino para mí. Por momentos, la lluvia arreciaba tanto que apenas podía ver las líneas de la carretera. El limpiaparabrisas golpeaba de un lado a otro, sin descanso, marcando un ritmo nervioso que me ponía más alerta. Bajé la velocidad, casi arrastrando el camión, porque no quería arriesgarme a nada con ellos ahí dentro. De reojo veía sus siluetas, Ana encogida protegiendo a sus hijos, con los ojitos de ellos cerrados, agotados de tanto miedo y frío. El olor a humedad, a diésel caliente y a ropa mojada llenaba la cabina, haciéndome recordar otras noches de tormenta donde la soledad era mi única pasajera. Pero esa vez no estaba solo. Esa vez había algo más pesado que la carga misma. Cada vez que frenaba para tomar una curva, escuchaba cómo Ana respiraba hondo, como si temiera cada movimiento brusco. Intenté tranquilizarla con palabras sencillas, contándole que conocía bien el camino, que no iba a pasar nada. Ella apenas respondía, pero notaba cómo aflojaba un poco los hombros con cada frase. No necesitaba promesas grandes, solo un poco de humanidad en medio de la noche. En un momento, el motor rugió más fuerte para subir una pendiente y sentí cómo el camión se esforzaba, mientras afuera el agua bajaba en riachuelos por los costados de la carretera. Volteé para ver si estaban bien. Ana tenía la mirada perdida hacia el parabrisas, donde las luces reflejadas parecían fantasmas danzando. Le pregunté si quería agua o algo para comer, pero negó con la cabeza. Tenía la voz ronca de tanto contener el llanto. Fue entonces cuando uno de los niños murmuró algo apenas audible. «Mami, ya no llores». Me partió el alma. Apreté los labios para no decir ninguna tontería. Yo no era bueno con las palabras, menos en momentos así. Pero pensé en mis propios hijos, en mi mujer esperándome cuando podía volver a casa, y sentí una punzada de culpa. ¿Cuántas veces nos creemos tan ocupados para escuchar, para ayudar? Esa noche entendí que no se trataba de caridad, ni de hacerme el héroe. Era solo hacer lo correcto, porque podía ser ella, podían ser mis hijos en ese lugar. Bajé un cambio, más por el nudo en la garganta que por la lluvia. Seguimos así, en silencio casi absoluto, roto solo por el motor y la lluvia que golpeaba el techo como tambores. De vez en cuando ella susurraba algo a sus hijos para calmarlos, acariciándoles el pelo con una ternura que me dolía ver. Yo mantenía los ojos fijos en la línea blanca del borde, aferrado al volante como si fuera un salvavidas. En mi cabeza repasaba cada curva, cada tramo peligroso, porque sabía que no podía fallarles. No esa noche. Hubo un momento en que sentí miedo de verdad. Un tramo sin luz, con niebla baja, el pavimento resbaloso. Frené más de la cuenta y sentí el peso del tráiler empujando. El corazón me dio un brinco. Ella se agarró del asiento con fuerza y uno de los niños lloró bajito. Alcé la mano para pedirles calma y les dije que confiaban en mí, que todo iba a salir bien. Fue la primera vez que Ana me miró directo a los ojos, con esa mezcla de miedo y fe que no se olvida nunca. Cuando salimos de esa curva peligrosa, respiré aliviado y aflojé un poco la mano en el volante. Sentí que mis hombros me dolían de tanta tensión.
Encendí el ventilador para quitar el vaho del parabrisas y el aire caliente llenó la cabina, trayendo algo de consuelo. Ana se acomodó mejor, acomodando a los niños sobre sus piernas. Vi cómo les hablaba al oído, como quien cuenta un secreto que solo ellos entienden, y me conmovió esa forma de protegerlos, incluso en la peor situación. Yo quería preguntar más, saber si tenía dónde llegar realmente en Mazatlán, pero temía parecer entrometido. En cambio, le conté un poco de mí, que llevaba años en esto, que tenía familia esperando, que también había pasado sustos en la carretera, pero nunca algo así. Quise que sintiera que estaba con alguien de carne y hueso, no con un extraño peligroso. Ella me escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con los ojos llenos de esa mezcla de cansancio y esperanza que se ve poco en la vida. El camino seguía interminable, con la lluvia perdiendo fuerza, pero dejando el asfalto como un espejo. Encendí las luces altas cuando pude, iluminando arbustos mojados y señales oxidadas. Cada tanto miraba el reloj del tablero y me daba cuenta de que ya estaba retrasado para la entrega. Pero ni por un segundo pensé en dejarlos en el camino o buscar excusas. Sabía que si los bajaba ahí, la historia de Ana podía terminar en tragedia. Empecé a sentir algo raro en el pecho, como si el corazón me pesara más de la cuenta. No era solo rabia por lo que había vivido ella, sino vergüenza por todas las veces que yo mismo había mirado para otro lado al ver a alguien en problemas. Esa noche me tocaba hacer algo bien, sin esperar nada a cambio. Y en medio de ese silencio cargado, mientras el motor retumbaba grave bajo mis pies, sentí que la cabina se llenaba de algo difícil de explicar. Un respeto mutuo, un pacto silencioso de que íbamos a llegar todos juntos, pasara lo que pasara. En un momento, la lluvia paró casi de golpe, dejando solo el sonido de las gotas que caían de los árboles. Al paso del camión, bajé la ventana un poco para que entrara aire fresco. El olor a tierra mojada me recordó mi infancia en el rancho, esas tardes donde uno salía a mojarse a propósito. Quise compartirle eso, romper el hielo, y le conté que de niño me encantaba la lluvia. Ana sonrió por primera vez, apenas, pero suficiente para que me diera cuenta de que seguía viva por dentro, que todavía había algo de luz en ella. Los niños, agotados, terminaron quedándose dormidos, abrazados a su madre. Fue ahí cuando ella empezó a hablar más claro, como si necesitara soltarlo todo. Me dijo que su hermana sabía algo de lo que pasaba, pero que nunca había tenido el valor de huir, que esa tarde decidió hacerlo porque temió por la vida de sus hijos, que no podía volver más. Cada palabra la decía bajito, cuidando de no despertar a los niños. Yo la escuchaba apretando los dientes, sintiendo que cualquier cosa que dijera sería insuficiente para consolarla. La carretera empezó a descender hacia zonas más cálidas, y el vapor salía del motor con un silbido leve cada vez que paraba en algún semáforo o cruce. Ya no llovía, pero todo estaba empapado. Pasamos por algunos pueblitos donde apenas había luz. Gente refugiada en portales, perros temblando bajo la lluvia. Ana miraba todo eso como quien ve un mundo ajeno, distante. Le pregunté si estaba segura de que su hermana la recibiría, y asintió con tanta fuerza que entendí que era su única esperanza. En ese momento me invadió una mezcla de compasión y rabia otra vez. Compasión por verla tan frágil, por esos niños que no tenían culpa de nada. Rabia por saber que mañana, pasado o cuando sea, hay tantas Anas más que nadie recoge en el camino. Me sentí pequeño, inútil, pero también sentí que aunque fuera solo esa noche, yo podía hacer la diferencia, que para algo servía mi camión viejo, para algo servían mis manos en el volante. Así que seguí adelante, decidido a no fallarle. Cuando por fin vi el letrero de Mazatlán, sentí un alivio inmenso. Era como llegar a un puerto seguro después de una tormenta interminable.
Ana se irguió un poco en el asiento, acomodando a sus hijos con cuidado, como si quisiera que se vieran bien para el reencuentro. Empezó a darme indicaciones con voz baja, temblorosa, para llegar a la dirección de su hermana. Yo asentía, siguiendo cada calle con cuidado, evitando baches y charcos, queriendo darle al menos ese último gesto de respeto. Al doblar la esquina correcta, vi una casa humilde, pintada con colores ya desgastados por el sol y la lluvia. Había luz adentro. Cuando paramos frente a la puerta, Ana respiró hondo, como si intentara juntar el poco valor que le quedaba. Yo detuve el motor, dejando que el silencio se adueñara de todo. Los niños despertaron confundidos, mirando a su madre, buscando respuestas. Ana se volvió hacia mí y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Fue un momento tan íntimo que hasta me sentí fuera de lugar. Ella abrió la puerta del camión con cuidado, ayudando primero a bajar a sus hijos. Los dos se aferraban a su falda, mojados, sucios, pero con esa inocencia intacta que todavía me dolía mirar. Ana se giró hacia mí antes de bajar, sujetando mi mano con fuerza. No dijo mucho, solo un gracias, que salió como un suspiro, pero en sus ojos había un mundo entero, un agradecimiento profundo, desesperado, de esos que no necesitan muchas palabras para sentirse reales. Vi cómo avanzaba hacia la casa con pasos inseguros. De pronto, la puerta se abrió de par en par y salió una mujer, su hermana, gritando su nombre con voz quebrada. Se abrazaron tan fuerte que parecían una sola persona. Los niños se apretaron entre ellas. Me quedé ahí, en el camión, sintiéndome un intruso, pero también testigo de algo sagrado. Era como si la lluvia, el miedo, el dolor se lavaran en ese abrazo. Bajé la cabeza, dejando que mis propios ojos se llenaran de agua, sin saber si era por la lluvia o por lo que sentía por dentro. Me quedé un rato más, con el motor apagado, escuchando el golpeteo de las gotas que caían del toldo y el sonido de sus voces apagadas dentro de la casa. Pensé en mis hijos, en mi mujer, en lo que haría yo si me los arrebataran o si tuvieran que huir de mí. Sentí un escalofrío. No pude evitar rezar bajito, pidiendo que esa familia encontrara algo de paz, que los niños pudieran volver a dormir tranquilos, sin miedo a gritos o golpes. Cuando por fin encendí el motor, sentí que no era el mismo hombre que había salido de Durango esa mañana. Miré por el retrovisor una última vez, vi la puerta cerrándose lentamente y la luz cálida adentro, iluminando sus sombras. Arranqué despacio, con el corazón pesado pero extrañamente en paz. Sabía que al menos esa noche había hecho lo que debía, sin esperar nada. Y mientras tomaba la carretera de salida, pensé que a veces uno maneja toneladas de carga, pero el peso más grande es el que no se ve. El camino de regreso se sintió interminable. Ya no había lluvia, solo el asfalto brillando bajo las luces del Sinasisum. Camión y un silencio tan profundo que hasta el motor sonaba diferente. Me acompañaba el olor a ropa mojada que había quedado impregnado en el asiento, como un recuerdo terco de lo vivido. Encendí la radio, pero no soporté la música. La apagué al instante. Necesitaba procesar todo en silencio, sintiendo cada kilómetro como un recordatorio de que hay vidas que cambian en un suspiro. En un alto, abrí la ventana para fumar un cigarro, aunque ya casi no fumaba. El aire fresco me pegó en la cara, trayendo olor a tierra mojada y a diésel. Miré las luces lejanas de Mazatlán, pensando en Ana y sus hijos. Me pregunté si lograrían dormir esa noche, si la hermana sabría contenerlos, abrazarlos, hacerlos sentir a salvo. Solté el humo con rabia, con tristeza, con un alivio raro, porque al menos por esta vez el mundo no había ganado. Al menos esta vez alguien llegó a casa. Cuando finalmente retomé la carretera principal, sentí el volante más liviano entre mis manos. Era como si el camión, igual que yo, se hubiera sacudido un peso.
pero la cabeza no paraba. Pensaba en los golpes que ella describió en voz baja, en los moretones apenas visibles bajo la manga mojada. Pensaba en la forma en que sus hijos se habían dormido, agotados de tanto miedo. Me dolía el pecho de imaginar todo eso, y al mismo tiempo me sentía orgulloso, aunque no me gustara admitirlo, de no haber pasado de largo. Porque es muy fácil hacerse el ciego, decir, no es asunto mío, seguro es un truco, que se arreglen solos. Esa noche entendí que a veces el diablo no se aparece con cuernos, sino con indiferencia, y que ayudar no es de valientes ni de santos, sino de gente normal que decide no voltear la cara. Cuando apagué el cigarro y subí el vidrio, me prometí que mientras yo manejara un camión, siempre habría lugar para quien lo necesitara, aunque solo fuera para cruzar un tramo de la vida más seguro. El camino empezó a vaciarse de tráfico conforme avanzaba la noche. Las luces traseras de los coches desaparecían en la distancia y el asfalto húmedo reflejaba los postes como fantasmas alargados. Bajé la velocidad, no porque tuviera miedo de chocar, sino porque no quería llegar tan pronto. Necesitaba pensar, asimilar. El motor sonaba parejo, como un susurro constante que me daba algo de compañía. Me pregunté cuántos más, como yo, habrían pasado esa noche por ahí sin mirar al costado. Empecé a recordar otras veces en que vi gente pidiendo aventón, mujeres con niños cargados en brazos, ancianos con la cara curtida por el sol. ¿Cuántas veces aceleré para no involucrarme? Me pesaba eso, como si la culpa se me instalara en la espalda. Esa noche entendí que la vida te prueba cuando menos lo esperas. No con grandes decisiones, sino con esas pequeñas encrucijadas que parecen nada pero te marcan para siempre. Miré mis manos en el volante y me di cuenta de que temblaban un poco. Encendí la luz interior de la cabina un momento y vi mis ojos en el espejo retrovisor. Se veían cansados, más viejos de lo que recordaba. Pensé en mi esposa, en mis hijos durmiendo tranquilos sin saber nada de esto. Me dio un escalofrío imaginar a mi mujer en el lugar de Ana, con mis hijos asustados. Cerré los ojos un segundo y recé bajito, pidiendo que nunca tuvieran que huir así, que nunca sintieran ese terror. Apagué la luz y seguí manejando despacio. El aire acondicionado sacaba el olor a humedad, pero no podía limpiar la sensación que llevaba por dentro. Sabía que mañana tendría que dar explicaciones por el retraso, que quizás perdería esa entrega o hasta el cliente, pero no me importaba, porque esa noche había valido más que un flete bien pagado. Esa noche había aprendido algo que no te enseña ningún maestro, que a veces, para ser hombre, basta con detenerse y abrir la puerta. Vi que el cielo empezaba a aclarar apenas un poco, como si la tormenta hubiera lavado el mundo. En el horizonte se dibujaba una línea tenue de luz, anunciando que pronto amanecería. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que mientras yo seguía adelante, Ana estaría intentando recomenzar su vida desde cero, y no era justo. Nadie debería empezar así, huyendo bajo la lluvia con dos criaturas asustadas. Pero también pensé que al menos esa noche no estaba sola, que mientras yo viviera, recordaría sus ojos al darme las gracias, y que eso me acompañaría en cada viaje, recordándome por qué valía la pena frenar, preguntar, ayudar. No sé si volveré a verla, no sé si saldrá adelante, pero quiero creer que sí, que ese abrazo con su hermana significaba algo, que esa luz encendida en la casa era más que electricidad, era esperanza. Empecé a repasar la ruta en mi cabeza, anticipando cada curva, cada cambio de velocidad, como si el simple acto de manejar me ayudara a controlar las emociones. El volante estaba tibio por mis manos tensas. Me quedé mirando el tablero iluminado, con las agujas marcando su ritmo lento, escuchando el motor en su ronquido grave, constante. Afuera, la brisa era fresca, dejando un vaho leve en el parabrisas que limpiaba con el dorso de la mano. Pensaba en Ana,
con sus hijos dormidos en esa casa humilde, en los ojos vidriosos de su hermana cuando los abrazó, y me dije que no hay carga más importante que la que no se ve, esa que se lleva en el corazón. Me costaba admitirlo, pero sentí miedo durante el viaje. No por la carretera o la tormenta, sino por la responsabilidad de cargar con 3 vidas. Por un momento me imaginé fallándoles, dejándolos en medio de la nada, o volteando la mirada como otros seguramente lo habían hecho antes, y esa idea me revolvía el estómago. Por eso, al recordarlo ahora, aquí estacionado con el motor todavía caliente, siento una especie de alivio y tristeza mezclados. Alivio por haber hecho lo correcto. Tristeza por saber que mañana otra mujer, otro niño, quizás no tenga esa suerte. Cuando por fin llegué a la terminal de carga, ya amanecía del todo, con un cielo gris pero más claro que horas antes. Apagué el motor y me quedé sentado con las manos en el volante, respirando hondo. El silencio era pesado, lleno de pensamientos que no sabía cómo acomodar. Afuera, algunos choferes caminaban con café en la mano, ajenos a todo. Yo los miraba y pensaba que ninguno de ellos sabría lo que yo había hecho, ni lo que había sentido esa noche, y que tampoco necesitaban saberlo. Era algo mío, algo que me iba a acompañar siempre. Saqué el celular y vi varios mensajes del patrón reclamando el retraso. No contesté, no me importaba. Esa noche no iba a pedir disculpas por nada. Volteé la mirada al asiento del copiloto, donde todavía se notaba la mancha de agua y tierra que dejaron al subirse. Pasé la mano por ahí como si quisiera borrar el recuerdo, pero no pude. Cerré los ojos un segundo y volví a ver el rostro de Ana dándome las gracias, con esa mezcla de terror y esperanza, y supe que estaba bien así, que no necesitaba nada más. Encendí el camión de nuevo solo para escucharlo, para sentir el ronquido grave que me había acompañado toda la noche. Era como un amigo viejo, testigo mudo de lo que había pasado. Cerré los ojos un momento más, dejando que el aire del ventilador me pegara en la cara, intentando calmar el temblor en mis manos. Recordé cada curva, cada frenazo, cada mirada temerosa de los niños, y sentí que algo dentro de mí se había roto, pero también se había reconstruido diferente. Como si ya no pudiera volver a ser el mismo chofer indiferente de antes. Bajé del camión despacio, estirando los huesos adoloridos por tantas horas al volante. El piso estaba mojado todavía, con charcos que reflejaban un sol pálido. Miré alrededor, todo parecía tan normal, tan igual de siempre. Pero yo sabía que ya no era igual. Respiré hondo, cerré la puerta del camión con cuidado y le di una palmada al costado, como agradeciéndole por haber aguantado. Caminé hacia la oficina de la terminal con el corazón pesado pero firme, porque entendí que aunque nadie más supiera nada, yo me iba a acordar siempre de esa noche, y con eso bastaba. Mientras caminaba hacia la oficina, escuchaba el eco de mis botas golpeando el suelo húmedo. Cada paso me sonaba más pesado que el anterior. Saludé con un gesto a un par de compañeros que ni se imaginaron por lo que había pasado. Ellos hablaban de la carga, de las entregas, del maldito tráfico. Yo solo asentía, con la mente lejos, viendo otra vez la imagen de Ana y sus hijos abrazados, empapados, temblando de miedo. Me di cuenta de que la carretera no solo te enseña rutas, sino también historias que se te clavan en la memoria para siempre. Al llegar al mostrador, el encargado me preguntó por el retraso. Lo miré a los ojos, respiré hondo y le dije la verdad, sin adornos, que había recogido a una mujer con 2 niños en medio de la tormenta, que no iba a dejarlos morir ahí. El tipo me miró en silencio, sin saber qué responder. Solo asentí, entregué los papeles y di media vuelta. No esperaba felicitaciones ni regaños. En ese momento, nada de eso me importaba, porque por primera vez en un tiempo, sentí que había usado mi camión para algo más que ganar dinero,
para algo que de verdad valía la pena. Me senté un rato en la banqueta afuera, encendí otro cigarro aunque no me hacía falta. El humo se mezclaba con el aire fresco de la mañana y me picaba los ojos. Miraba pasar otros camiones, otros choferes, saliendo rumbo a quién sabe dónde. Pensaba en cuántas historias como esa se quedaban sin contar, en cuántas Anas seguirían corriendo sin saber si alguien frenaría por ellas. Sentí el pecho apretado y me prometí que mientras yo tuviera fuerzas, nunca más me haría el ciego. Que mientras tuviera manos para manejar, habría lugar para quien lo necesitara. Me quedé ahí un buen rato, sin prisa, dejando que el día empezara de verdad. Escuchaba los pájaros cantando sobre los techos, el murmullo de motores encendiéndose, la vida volviendo a la normalidad. Pero yo sabía que no volvería a ser normal del todo, porque en cada curva de la carretera, en cada noche de lluvia, iba a ver esos ojos asustados buscando ayuda. Y aunque me doliera recordar, también me daba esperanza, porque había demostrado que aún existía gente capaz de frenar, que aunque el mundo esté lleno de mierda, todavía hay espacio para hacer lo correcto. Me puse de pie finalmente, sacudiéndome el pantalón mojado y respiré profundo. Miré una última vez el camión, mi compañero de tantos caminos, sabiendo que adentro guardaba el eco de esa noche. Y aunque nadie más supiera lo que pasó, yo me lo llevaba para siempre. Porque en la carretera uno no solo transporta carga, también lleva vidas, sueños, miedos. Y a veces, con solo frenar, se puede cambiar el destino de alguien. Esa noche no fui héroe, solo un hombre que decidió no mirar para otro lado. Y espero no olvidar nunca esa lección. Si llegaste hasta aquí, te agradezco con el corazón en la mano. De verdad. Estas historias no son solo cuentos, son parte de la vida en la carretera, de lo que muchos vivimos sin que nadie lo sepa. Te invito a dejarme un comentario contándome desde dónde nos escuchas y si alguna vez tuviste que tomar una decisión así. Mira también los otros videos que te voy a dejar aquí al final, porque cada uno guarda algo que nos puede enseñar o consolar. Y si quieres, suscríbete para que sigamos compartiendo estas verdades juntos. Que Dios te bendiga, te cuide en tu camino y te dé siempre el valor de frenar para ayudar. Un abrazo fuerte, hermano.